Pues después de esta conferencia magnífica, comenzamos con nuestro estudio de la Atalaya. El artículo de estudio es el número 7. Y como siempre lo hacemos cantando primero una canción, y es la canción número 123, Seamos leales y sumisos al orden teocrático. El tema que vamos a analizar esta mañana es escucha las palabras de los sabios, basado en lo que leemos en Proverbios capítulo 22, el versículo 17. Presta atención y escucha las palabras de los sabios. Así vamos a ver esta mañana, tal como lo indica el avance de este estudio, cuán necesario es que aceptemos consejo. Nadie es perfecto y por lo tanto todos necesitamos alguna que otra vez que se nos dé algún consejo. La verdad es, como lo menciona aquí el avance, que generalmente no gusta mucho que se nos aconseje. La pregunta es ¿por qué? Es lo que vamos a analizar a continuación. Vamos a analizar también qué puede ayudarnos a aceptar los consejos y cómo nos beneficia analizarlo. Y desde luego vamos a hacer esto comentando sobre algunos pocos ejemplos, 5 ejemplos en concreto, 2 negativos, 3 positivos, 2 de tiempos pasados negativos, 2 de tiempos pasados positivos y 1 de tiempos modernos. Y de esos 5 ejemplos, desde luego, podemos sacar con toda seguridad muy buenas lecciones para con nosotros hoy. Pues dicho esto, comenzamos ya con nuestro estudio, no sin agradeceros de antemano vuestros comentarios, seguramente muy generosos, muy acertados y muy bien presentados. Así será un placer escuchar los comentarios que habéis preparado en casa. Y nuestro lector esta mañana es nuestro hermano Fernández y vamos a leer junto con él el párrafo número 1. Todos necesitamos que nos aconsejen de vez en cuando. A veces somos nosotros los que le pedimos consejo a alguien a quien respetamos. En otros casos puede que un hermano esté preocupado por nosotros y nos haga ver que estamos a punto de dar un paso en falso, es decir, a punto de hacer algo de lo que luego nos arrepentiríamos. O puede que el consejo nos llegue cuando nos corrigen después de haber cometido un error grave. Sea como sea, debemos escuchar los consejos porque son para nuestro bien y pueden salvarnos la vida. Muy bien, muchísimas gracias. Y la primera parte de la pregunta dice, ¿y por qué podría alguien aconsejarnos?
Pues, hermana Fiol. Pues podría ser porque un hermano esté preocupado por nosotros porque ve que vamos por mal camino y que quizás vamos a cometer un error. O quizás alguien ha visto que hemos cometido un error y entonces nos aconseja. Muy bien, magnífico, muchísimas gracias. Pues hermana Lara. O también puede ser que seamos nosotros mismos los que pedimos consejo a alguien al quien respetamos. Muy bien, así es. Y la segunda parte de la pregunta dice, ¿y por qué es importante escuchar los consejos? Hermana Atkinson. Proverbios 6:23 dice, las correcciones de la disciplina son el camino que lleva a la vida. Entonces, los consejos pueden salvarnos la vida. Así es, muy bien. Hermana Pérez. Igual que las bandas sonoras de la carretera, ¿no? Alertan al conductor distraído o somnoliento de que su vehículo se está desviando de la trayectoria, pues esos consejos, a veces sonoros, pues nos pueden ayudar a, como dice Proverbios, ¿no? Mantenernos en ese camino que nos lleva a la vida. Muy bien, muchísimas gracias. Pues seguimos leyendo juntos el párrafo número 2. El texto temático de este artículo nos anima a escuchar las palabras de los sabios. Nadie lo sabe todo en esta vida. Siempre hay alguien que tiene más conocimiento o experiencia que nosotros. Así que, cuando escuchamos los consejos, demostramos que somos humildes, que estamos conscientes de nuestras limitaciones y que nos damos cuenta de que necesitamos ayuda para alcanzar nuestros objetivos. Jehová inspiró al rey Salomón para que escribiera estas palabras. Con muchos consejeros se consiguen buenos resultados. Muchas gracias. ¿Alguien quiere leer Proverbios capítulo 12, el versículo 15? Hermana Fernández, Luminitza. Al tonto le parece que su camino es correcto, pero el sabio acepta consejos. Muy bien, muchísimas gracias. Y pensando en estas palabras de la Biblia, según Proverbios 12, versículo 15, ¿por qué debemos escuchar los consejos? Hermano García. Pues el texto es muy claro. Si no lo hacemos, seremos tontos, porque nos estaremos pensando que lo sabemos todo y que no necesitamos que nadie nos aconseje. Pero si aceptamos los consejos, estaremos demostrando que somos sabios. Muy bien, muchísimas gracias. Hermana Fernández. Y la prueba de que no lo sabemos todo es que hasta el propio Jehová inspiró al rey Salomón con la sabiduría que tenía, a que en el Proverbio 15:22 dijo que con muchos consejeros se consiguen buenos resultados. Así que si un rey tan sabio como el rey Salomón necesitó consejeros para tener un reinado de éxito y ser sabio, es porque Jehová es consciente de que evidentemente no lo sabemos todo. Magnífico. Hermana Iglesias. Y para ser sabios, como dice la Biblia, también tenemos que ser humildes, demostrar que somos humildes, también ver claro de que tenemos nuestras limitaciones, que somos imperfectos, y así con esto podremos alcanzar los objetivos o metas que tengamos gracias a la ayuda de los demás. Muy bien, muchísimas gracias. Hermana Sánchez. Y a veces nuestra limitación no es intelectual, porque sabemos lo que a Jehová le gusta y lo que no le gusta, pero cuando estamos viviendo una situación en primera persona, puede que nuestros sentimientos o emociones nos nublen un poco el juicio. Así que cuánto agradecemos que alguien que no está directamente implicado y pueda ver las cosas en frío, nos aconseje y nos haga ver qué principio aplica en ese momento. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, da gusto escuchar tantos buenos comentarios, ¿verdad? Pues seguimos, párrafo número 3. Los consejos pueden llegarnos de manera directa o indirecta. ¿A qué nos referimos con consejo indirecto? Al que recibimos cuando leemos algo en la Biblia o en una de nuestras publicaciones que nos hace reflexionar en cómo estamos haciendo las cosas y nos motiva a hacer los cambios necesarios. ¿Y qué es el consejo directo? Puede ser el que nos dé un anciano o cualquier otro hermano maduro cuando se da cuenta de que tenemos que mejorar en algo. Si alguien nos da un consejo basado en la Biblia, demuestra que nos quiere mucho. Por eso, demostremos nuestra gratitud escuchando a esa persona y tomándonos en serio sus consejos.
Muy bien, muchísimas gracias. Y la pregunta es el tercer párrafo, ¿y de qué maneras pueden llegarnos los consejos? Pues hermana Ortiz, Vázquez. Pues una forma es la manera indirecta. Cuando leemos la Biblia, una publicación o escuchando algún discurso, puede que nos llegue algo que nos haga pensar. Muy bien, muchísimas gracias. Hermano Tolosa. Y luego está la forma directa, que es cuando un anciano o cualquier otro hermano ve algo en lo que debemos mejorar y nos da el consejo. Y recordemos que cuando eso ocurre es una muestra de que nos quieren. Muy bien, muchísimas gracias. Hermano Lara. Y bien es cierto que dar un consejo no es fácil tampoco, la forma en que lo hacemos, pero podemos demostrar nuestra gratitud a esa persona que, como se mencionaba antes, nos quiere mucho, escuchando y sobre todo tomándonos en serio ese consejo que nos ha dado. Así es, muy bien. Pues algún comentario sobre la ilustración que acompaña pues la exposición de estos dos párrafos. Bueno, Fernández. Pues podemos ver en la ilustración los dos tipos de consejos, ambos emanando desde la Biblia, la fuente en la Biblia, pero uno puede venir de forma indirecta, como cuando estamos escuchando en las reuniones o cuando estamos leyendo, estudiando la Biblia, viendo el broadcasting, pero también tenemos la otra rama, el consejo directo, cuando un hermano directamente nos aborda y nos da un consejo pensando exclusivamente en nosotros. Eso es, muy bien. Hermano García. Y es interesante que al pie de esta fotografía dice cuál de estos dos tipos de consejo le cuesta más aceptar. Y claro, si somos sinceros, los consejos indirectos, los que tenemos a la izquierda, como somos nosotros mismos los que nos damos cuenta del error, pues es muy fácil aceptarlos y aplicarlos en nuestra vida. Pero quizá cuando el consejo viene de parte de ancianos, de otro hermano, pues nos cuesta un poquito más, puede ser que incluso pasemos un poquito de vergüenza, pero es algo que no debería ser así. Muy bien. Y destaquemos una vez más también la idea de que se da el consejo, ¿por qué razón? Hermana Lara. Porque nos quieren mucho. Eso es. Pues seguimos, párrafo 4. Siendo realistas, los consejos que más nos cuesta aceptar son los directos, y puede que hasta nos ofendan. ¿Por qué? No tenemos ningún problema en reconocer que somos imperfectos, pero cuando alguien nos señala un defecto o un error concreto, puede que nos cueste aceptarlo. Quizás pongamos excusas, cuestionemos la motivación de la persona que nos dio el consejo, o nos ofendamos por la manera en la que nos habló. O hasta es posible que pensemos, ¿qué derecho tiene a aconsejarme a mí? Él también se equivoca. Es más, si no nos gusta el consejo, puede que lo ignoremos o que hablemos con otra persona esperando que nos diga lo que queremos oír. Muy bien, muchísimas gracias. Y antes de contestar esa pregunta, ¿por qué no lee alguien Eclesiastés capítulo 7, el versículo 9, nuestro hermano Cano? No te enojes fácilmente, porque enojarse está en el corazón de los tontos. Muy bien. Y la pregunta, según Eclesiastés capítulo 7, el versículo 9, ¿qué reacción debemos evitar cuando nos aconsejan? Hermana García. Sí, pues debemos evitar enojarnos o molestarnos a la hora de recibir un consejo, ya que todos sabemos que somos imperfectos, que no lo hacemos todo bien, pero cuando alguien habla con nosotros y señala algo específico que no estamos haciendo de manera correcta, pues puede ser difícil aceptar el consejo. Muy bien. Hermano González. Es muy interesante lo que indica también la nota de Eclesiastés 7:9, cuando hablando acerca de no te enojes fácilmente, la nota indica no te apresures en tu espíritu a ofenderte, y es que a veces el mecanismo de defensa contra los consejos funciona muy rápidamente. Nos justificamos, somos expertos en buscar excusas, pensamos que la otra persona quizás ha sido un poco miope porque no nos conoce de verdad, o pensamos, anda, que si él se viese, ¿no? Por eso la experiencia indica que no siempre somos buenos al elegir o decidir cuáles son los consejos mejores para nosotros. Somos buenos al elegir los que nos gustan, pero las personas nos suelen ver mucho mejor de lo que nos vemos nosotros a nosotros mismos. Por eso, por tendencia, a lo mejor sería ser receptivos al consejo. Muy bien, muy interesante. Hermana Sánchez.
Pues me llama la atención que dice enojarse está en el corazón de los tontos. Y es que el corazón es el centro de nuestras emociones, nuestros sentimientos. Y entonces eso es lo que hay que trabajar antes de que surja una ocasión así, ¿no? Entonces me ha hecho preguntarme cómo veo yo a los demás en frío. Si soy humilde para considerar que puedo aprender de ellos. Y entonces cuando ya surja un desacuerdo o algo que me pueda ofender, si ya lo tengo trabajado antes, me será más fácil reaccionar de manera calmada. Muy bien, muchísimas gracias. Hermano Lara. Así que cosas a evitar. Se mencionaba que quizás si no nos gusta el consejo, la forma, o si no nos gusta quién nos lo ha dado, lo que no podemos hacer es ignorarlo por esas razones. O como menciona el párrafo, ¿no? Que quizá nos rodeamos de gente que sí nos dice lo que sí queremos escuchar y así parece que estamos como más a gusto. Ese consejo no tenía ningún valor si no lo aceptamos. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, seguimos ya con la lectura del párrafo número 5. En este artículo analizaremos el ejemplo de algunos personajes bíblicos que rechazaron los consejos y el de otros que los aceptaron. También veremos qué puede ayudarnos a nosotros a aceptar los consejos y cómo nos beneficia hacerlo. Muchas gracias. La pregunta es, párrafo, ¿y qué veremos en este artículo? Pues, hermana Fernández. Ejemplos bíblicos de personas que rechazaron los consejos, pero también de algunos que los aceptaron. Además, veremos que nos ayudará a aceptar un consejo y por qué nos es útil. Muy bien. Así comencemos con 2 ejemplos negativos, con quienes rechazaron los consejos, y leamos juntos el párrafo 6. Veamos el ejemplo de Rehoboam. Cuando se convirtió en el rey de Israel, el pueblo le pidió que les aliviara las cargas que les había impuesto su padre, Salomón. Rehoboam hizo algo bueno. Consultó a los ancianos de Israel. Ellos le dijeron que si hacía lo que el pueblo pedía, siempre tendría su apoyo. Por lo visto, a Rehoboam no le gustó aquel consejo, así que se fue a consultar a los hombres que se habían criado con él. Aquellos hombres probablemente tenían más de 40 años, por lo que tendrían algo de experiencia en la vida. Pero en aquella ocasión le dieron a Rehoboam un mal consejo. Le dijeron que fuera más duro con el pueblo. Rehoboam recibió 2 consejos diferentes. Pudo haber orado para preguntarle a Jehová cuál de los 2 debía seguir, pero no hizo eso. Aceptó el consejo que más le gustó, el de los hombres más jóvenes, y las consecuencias fueron desastrosas tanto para el rey como para el pueblo. En nuestro caso, puede que los consejos que recibamos no siempre sean los que queremos oír, pero si están basados en lo que dice la Biblia, debemos aceptarlos. Magnífico, muchísimas gracias. La pregunta al párrafo 6, ¿y qué nos enseña el ejemplo de Rehoboam? Hermana López. Pues Rehoboam en principio actuó bien, porque cuando se presentó una situación en la que el pueblo le pidió que se aliviaran las cargas que tenían impuestas, no tomó una decisión apresurada, sino que pidió 3 días y en esos días lo que hizo fue pedir consejo. Pero el primer consejo que recibió no le gustó, así que fue a buscar otro consejo que sí fuese de su agrado y ahí fue cuando se equivocó. Muy bien. Hermana Vázquez. Por eso cuando pedimos consejo estaría bien que pensáramos por qué lo pedimos. Si queremos realmente que nos ayuden a saber qué quiere Jehová que hagamos o queremos seguir haciendo lo que queremos pero con la conciencia tranquila. Por eso una solución sería desear profundamente, actuar como quiere Jehová que hagamos las cosas y así cualquier consejo que venga de la Biblia lo aceptaremos con gratitud. Muy bien, muchísimas gracias. Hermano Fiol. Y algo que se le pasó que podría haber dado éxito a una buena decisión hubiera sido que hubiera orado a Jehová pidiéndole consejo, a ver cuál de aquellos 2 consejos era el más acertado, pero no lo hizo, así que prefirió dejarse llevar por su corazón tonto y escuchar aquello que quería oír. Muy bien, muchísimas gracias. Hermano Tolosa. Nos recuerda a un niño pequeño, ¿no? Que va a su mamá, le pide algo, la mamá le dice que no, y va a su papá a buscar a ver si consigue el sí, ¿no? No queremos hacer eso, ¿no? Buscando
escuchar a quien nos acepta lo que queremos en el fondo, ¿no? Queremos buscar el consejo que la Biblia apoya. Muy bien. Y de todo modo, si tuviésemos dos consejos o recibiésemos dos consejos un poco dispares, ¿qué es lo que habría de hacerse? Se mencionó antes ya, pero rematemos la faena. Hermana Ortiz. Pues orar a Jehová y también consultar la Biblia y las publicaciones. Eso es el punto. Muchísimas gracias. Pues veamos el segundo ejemplo. Párrafo 7. El rey Uzías también rechazó los consejos. Con la intención de ofrecer incienso, entró en una parte del templo en la que solo podían entrar los sacerdotes. Ellos le dijeron: Uzías, a ti no te corresponde quemar incienso para Jehová. Solo los sacerdotes pueden quemar incienso. ¿Cómo reaccionó Uzías? La Biblia dice que se puso furioso. ¿Y por qué rechazó el consejo? Es probable que, por ser el rey, creyera que podía hacer lo que quisiera. Pero Jehová no lo veía así. Si Uzías hubiera sido humilde, hubiera aceptado el consejo y se hubiera ido del templo de inmediato, Jehová quizás lo habría perdonado. Pero por su atrevimiento Jehová lo hirió con lepra y tuvo esa enfermedad hasta el día de su muerte. ¿Qué aprendemos de lo que le pasó a Uzías? Que si rechazamos los consejos de la Biblia, perderemos la aprobación de Jehová sin importar quiénes seamos. Muy bien, y la pregunta al párrafo 7, ¿qué aprendemos de lo que le pasó a Uzías? Hermana Atkinson. El ejemplo de Uzías destaca una trampa en que podríamos caer si recibimos un privilegio de servicio y no somos humildes. Podemos comenzar a pensar que ciertos consejos no se aplican a nosotros. Muy bien, muchísimas gracias. Hermana Fiol. Y eso es lo que le pasó a Uzías. Él pensó que estaba por encima de los consejos que se le estaban dando, entonces no hizo caso a los sacerdotes y al final perdió la aprobación de Jehová, y no queremos que a nosotros nos pase lo mismo. Muy bien, muchísimas gracias. Hermana Iglesias. Y después también pues podríamos aprender que Uzías perdió el favor de Dios de un día a otro. Es decir, como menciona al final del todo, podemos llegar a perder la aprobación de Jehová sin importar quiénes seamos. Él era rey, pero de un día a otro llegó a quitar esa aprobación. Así que nos puede pasar lo mismo, sea cual sea el privilegio que tengamos. Muy bien. Hermano Cano. Así que aprendemos también que da igual, ¿no?, cuántos años llevamos sirviendo a Jehová, qué privilegios tengamos. Si recibimos un consejo y lo rechazamos porque no nos gusta o por otra razón, pues estaríamos cayendo en un error, ¿no? Estaríamos dejando de ser humildes, el orgullo estaría naciendo en nosotros y ahí es cuando perderíamos la aprobación de Jehová. Muy bien. Hermana Fernández. También aprendemos que, como vimos en anteriores párrafos, el corazón es la raíz al final de cómo reaccionamos. Así que Uzías es un claro ejemplo de que él tenía en el corazón orgullo y cuando llegó el momento de recibir un consejo, se alió su mala reacción. Así que es buen momento, antes de quizás recibir un consejo, analizarnos y ver qué realmente tenemos en el corazón. Porque llegado el momento que nos den un consejo, reaccionaremos dependiendo de lo que tengamos en él. Muy buena sugerencia, muchas gracias. Hermano González. Pensaba en situaciones concretas, por ejemplo, en la congregación no encontraremos reyes con toda seguridad, pero quizás casualmente seamos precursores y podamos pensar que nosotros pues tampoco necesitamos mucha guía o instrucción en cuanto a cómo ser productivos en la predicación, o si somos siervos ministeriales o ancianos, podríamos llegar a pensar que nosotros vamos a la congregación para dar, no para recibir guía, ¿no? Pero igual que todos necesitamos y seguramente en algún momento merecemos incluso elogios, pues con toda seguridad todos necesitamos y desde luego siempre merecemos consejo. Muy bien, muchísimas gracias. Hermano Fernández. Si cabe, este ejemplo es hasta un poco peor que el anterior, porque Rehoboam se equivocó, su problema fue que se equivocó al elegir el consejo, pero por lo menos pensaba que lo necesitaba. Alguna vez quizás acertaría eligiendo algún consejo, pero en este caso, el del rey Uzías, estamos hablando de un rechazo de plano a cualquier tipo de consejo. Él pensaba que no necesitaba ninguno. Es todavía mucho peor porque demostraba el orgullo que había en su corazón.
Muy bien. Un buen resumen de los dos párrafos y de las lecciones que podemos sacar del ejemplo de esos dos hombres. Pues vamos a ver el ejemplo o los ejemplos positivos de quienes aceptaron los consejos que se les dieron. Párrafo 8. En la Biblia también encontramos ejemplos de personas que aceptaron los consejos y Dios los bendijo por ello. Veamos el caso de Job. Aunque él quería agradar a Dios, no era perfecto. Cuando estuvo bajo mucha presión, dijo cosas que no estaban bien, y por eso recibió consejos directos de Eliú y de Jehová. ¿Cuál fue la reacción de Job? Fue humilde y aceptó los consejos. Dijo, hablé sin entendimiento, y añadió, retiro lo dicho y me arrepiento en polvo y ceniza. Jehová bendijo a Job por ser humilde. Muy bien, muchísimas gracias. Y la pregunta al párrafo 8, ¿y cómo reaccionó Job cuando lo aconsejaron? Hermano Atkinson. Cuando Job estaba bajo presión, él decía cosas que no estaban bien y necesitaba consejo. Y cuando llegó el consejo, lo aceptó humildemente. Y tenemos los sentimientos de Job aquí en Job 43:6, cuando él dijo, por eso retiro lo dicho y me arrepiento el polvo y ceniza. Muy bien, muchísimas gracias. Hermana González. Y es muy bonito ver que Jehová no se queda con la primera reacción. Jehová sabe que somos imperfectos y que ante presión, como se mencionaba, podemos reaccionar mal, tener una mala reacción. Pero Jehová ve más allá. Igual que los ejemplos negativos, hemos visto que el problema fue que persistieron en su terca actitud orgullosa. Ahora Jehová ve que Job realmente está arrepentido. Es muy bonito en el versículo 5 también, cuando dice, con mis oídos había oído hablar, pero ahora te veo. A veces puede pasar. Sabemos las cosas, pero no terminamos de comprenderlas completamente para aplicarlas, pero cuando lo hacemos, Jehová valora eso en nosotros. Muy bien. Hermana Ortiz. Y también Jehová bendice, ¿no?, nuestra humildad. De hecho, en Job 42, del 12 al 17, vemos cómo Jehová bendijo el final de la vida de Job más que al principio, ¿no?, y todo lo que llegó a tener. Así que, sin duda, ser humildes y aceptar los consejos también nos beneficia. Muy bien, muchísimas gracias, hermano Pérez. Y meditar en el ejemplo de Job en este contexto me ha impresionado, ¿no?, por los agravantes que había en su caso. Su situación era desesperada. Es fácil cerrar los oídos al consejo cuando uno lo está pasando muy mal, tan mal como lo estaba pasando Job. Y aparte los precedentes habían sido fatales, ¿no? 3 pésimos consejeros. Job también podría haberse cerrado en banda, ¿no? Pero no, estuvo dispuesto a escuchar a Eliú y su reacción fue inmediata, lo cual realza más la calidad humana de Job y su disposición de aceptar los consejos. Muy bien. Y tiene más mérito todavía porque la diferencia de edad entre uno y otro era bastante grande y fácilmente podría Job haber pensado, esta cosa que me va a decir a mí, pero no, con humildad aceptó el consejo, aunque le haya costado algo, ¿verdad? Pues párrafo 9, perdón. Moisés es un buen ejemplo de alguien que aceptó la corrección de Jehová después de haber cometido un error grave. En una ocasión se dejó llevar por la ira y no le dio honra a Jehová. Por eso perdió la oportunidad de entrar en la tierra prometida. Cuando Moisés le expresó a Jehová lo decepcionado que estaba con aquella decisión, él le dijo, nunca me vuelvas a hablar del tema. En vez de amargarse, Moisés aceptó aquella decisión y Jehová siguió usándolo como líder de la nación de Israel. Job y Moisés son buenos ejemplos para nosotros. Job cambió su manera de ver las cosas y no trató de justificarse. Y Moisés demostró que aceptaba la corrección de Jehová sirviéndole fielmente aun después de haber perdido algo muy valioso para él. Muy bien, muchas gracias. La pregunta al párrafo 9, ¿y cómo reaccionó Moisés cuando Jehová lo corrigió y por qué es un buen ejemplo para nosotros? Hermano García. Pues él no se amargó por el privilegio que había perdido, sino que aceptó la decisión de Jehová, continuó sirviéndole fiel, incluso como vemos en Deuteronomio 4.1, después de haber recibido esta dura corrección por parte de Jehová, él continuó animando al pueblo a seguir escuchando las decisiones
judiciales de Jehová, obedeciendo a Jehová, y así conquistarían la tierra prometida, que él ya no participaría en su conquista. Muy bien, muchísimas gracias. Hermano Tolosa. Así, una buena lección del ejemplo de Moisés es que no debemos pensar que cuando nos recibimos consejo se nos está juzgando como personas, se nos está diciendo tu servicio es malo. Simplemente es una corrección en un ámbito de nuestro servicio. Pero si hacemos como Moisés, que él no se enfadó, no se rebeló, no dijo, sí, pues nombra a otro que yo me voy. Sino que él siguió haciendo lo que Jehová le permitió. Si hacemos eso, pues seguiremos siendo útiles a Jehová. Muy bien, muchísimas gracias. Hermano Cano. Y otra lección es que a veces podemos perder un privilegio, ¿no? Pero tenemos que reaccionar como reaccionó Moisés. Lo que perdió no fue una tontería, era algo que le había costado mucho trabajo. Seguro que había tenido que soportar muchas situaciones, ¿no? Guiando al pueblo, pero aún así aceptó aquella corrección y vio que lo importante era seguir sirviendo fiel a Jehová y siguiendo colaborando con él. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Algún comentario adicional que se hace aquí en relación con Job? Muy interesante también lo que se menciona aquí. Hermano Lara. Sí, que cambió su forma de ver las cosas y no trató de justificarse, no puso atenuantes de por qué se había comportado así. Todo lo contrario, vio que no estaba haciendo bien y cambió su proceder. Muy bien, muy buenas lecciones, ¿verdad que sí? Pues párrafo 10. Si imitamos el ejemplo de hombres fieles como Job y Moisés, nos irá bien. Muchos hermanos han hecho eso. Emmanuel, un hermano que vive en la República Democrática del Congo, recibió consejos de algunos hermanos. Veamos lo que comenta. Algunos hermanos maduros de mi congregación se dieron cuenta de que estaba a punto de naufragar en sentido espiritual y vinieron a ayudarme. Seguí sus consejos y gracias a eso me he evitado muchos problemas. Una precursora de Canadá llamada Megan confiesa: los consejos que he recibido no siempre han sido lo que quería oír, pero sí lo que necesitaba escuchar. Y un hermano de Croacia que se llama Marco dice: perdí un privilegio de servicio, pero reconozco que el consejo que me dieron me ayudó a recuperar el equilibrio en sentido espiritual. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Alguien quiere leer Proverbios capítulo 4, versículos 10 al 13? Hermana Fiol. Escucha, hijo mío, y acepta mis palabras, y serán muchos los años de tu vida. Yo te llevaré por el camino de la sabiduría, te guiaré por los senderos de la rectitud. Cuando andes, nada estorbará tus pasos, y si corres, no tropezarás. Aférrate a la disciplina, no la sueltes, protégela, porque significa vida para ti. Muy bien, muchísimas gracias. Y la pregunta de ese párrafo es, según Proverbios, capítulo 4, versículos 10 al 13, ¿cómo nos beneficia aceptar los consejos? Hermana López. Pues ya en el versículo 10 dice que el resultado serán muchos los años de tu vida. ¿Y por qué? Porque, como explica, es Jehová mismo quien nos guía. Por eso el camino no puede ser erróneo. Tiene que ser un camino que lleve al éxito. Así que dice que no tropezaremos, siempre será Él quien nos guíe y el resultado será la vida. Muy bien, muchísimas gracias. Hermano González. También, según el versículo 12, aceptar consejo marca la velocidad o el ritmo de nuestro progreso. Dice que hay momentos en los que podemos andar, pero que también hay momentos en los que podemos incluso correr. Y si lo hacemos aceptando consejos, no tropezaremos. Claro, en lo que tiene que ver con nuestra relación con Jehová no solo queremos correr, queremos volar, si el progreso significa acercarnos y ser mejores amigos de Jehová. Muy bien, muchas gracias. Hermano Fiol. Y aquí en Proverbios se indican verbos como escucha, acepta, aférrate, protégela. Así son verbos de acción. Queremos ser activos en cuanto a seguir el consejo y seguir la disciplina. Muy bien. Hermano Pérez. De esto último que ha comentado el hermano Fiol, a mí me ha hecho pensar el último verbo, ¿no? Protégela, protege la disciplina. Me ha hecho pensar que ese ámbito de nuestra vida, el consejo que recibimos, es algo que tenemos que proteger, que blindar, ¿no? Tenemos que estar siempre dispuestos, atentos al consejo para que nos vaya bien. Muy bien, muchísimas gracias. Y si os habéis fijado, si hacemos precisamente esto,
pues en la segunda parte de cada uno de esos versículos se comenta sobre el resultado. Serán muchos los años de tu vida, te guiará por los senderos de la rectitud, no tropezarás. Y esto significa vida para ti, el resultado. Escuchar consejo, por lo tanto, resulta en esto. Qué bien. La segunda parte de la pregunta dice, ¿qué buena actitud han demostrado algunos hermanos? Quizá cada uno podría hacer un breve comentario sobre las experiencias que aquí se relatan. Hermana Pérez. Pues me gusta mucho el comentario de Megan porque reconoce que los consejos que ha recibido no siempre han sido los que le gustaría oír, pero sí los que necesitaba escuchar. Así que demuestra que es una persona humilde y que reconoce que los consejos son una muestra de amor para ella. Muy bien, muchas gracias. Hermana Sánchez. A mí me llama la atención el de Marco de Croacia, porque él, como Moisés, también perdió un privilegio de servicio y seguramente lo valoraba muchísimo y le dolió. Pero más valioso que eso es nuestra relación con Jehová. Así que tenemos que poner en la balanza y cuando nos den un consejo, pensar que en realidad estamos protegiendo lo más valioso que tenemos. Muy bien, muchas gracias. Y hermana Fernández. A mí me hizo pensar en las palabras que dice el hermano Emmanuel, porque él, cuando fueron a darle un consejo, se lo tomó como lo que es. Algo positivo, aunque a veces puede ser difícil de encajar cuando nos dan un consejo directo, pero él, como dice, fueron hermanos maduros y luego dice, vinieron a ayudarme. Así que él vio ese cariño con lo que los hermanos fueron a darle ese consejo y nos hace pensar en que cuando nos dan un consejo es porque esas personas nos quieren mucho. Magnífico, muchísimas gracias. Bueno, llegamos ya con esto al ejemplo por excelencia de tiempos modernos, ¿verdad que sí? El ejemplo de nuestro hermano Karl Klein, leyendo el párrafo 11. Otro ejemplo de alguien que se benefició de aceptar los consejos es el del hermano Karl Klein, que fue miembro del cuerpo gobernante. En su biografía contó que el hermano Joseph Rutherford, un muy buen amigo suyo, en cierta ocasión le dio un consejo muy claro. El hermano Klein reconoció que al principio no reaccionó muy bien. Explicó, la próxima vez que el hermano Rutherford me vio, dijo con voz alegre, ¿qué tal, Karl? Pero debido a que aún me sentía lastimado, simplemente lo saludé entre dientes. A esto él contestó, Karl, cuidado, el diablo quiere entramparte. Me sentí avergonzado y contesté, oh, no pasa nada, hermano Rutherford. Pero él sabía que no era cierto. De modo que repitió la advertencia. Está bien, solo ten cuidado. El diablo quiere entramparte. ¿Cuánta razón tenía él? Cuando guardamos rencor a un hermano, especialmente por decir algo que tiene el derecho de decir, nos exponemos a las trampas del diablo. El hermano Klein aceptó el consejo del hermano Rutherford y siguieron siendo muy buenos amigos. Muy bien, pues muchísimas gracias. Y la pregunta de ese párrafo, ¿y de qué se dio cuenta el hermano Karl Klein? Hermano García. Pues que no estaba reaccionando muy bien a un consejo claro que le dio el hermano Rutherford, porque cuando le volvió a ver, dice que le saludó un poquito entre dientes y eso que eran amigos. Menos mal que el hermano Rutherford se dio cuenta de que no estaba actuando bien, ¿no? Y le dijo que tuviera cuidado porque el diablo quiere entramparte, ¿no? Y como él mismo reconoce, tenía mucha razón con esas palabras, porque si guardamos rencor a un hermano por aconsejarnos, cuando no solamente tiene el derecho, sino a veces la responsabilidad de hacerlo, pues esto es una trampa del diablo. Muy bien. Hermano Fernández. Sí, parece que el hermano Klein se llevó consejo por partida doble. Primero el consejo que le dieron y después el consejo por no aceptar bien el consejo. Pero demostró que era una persona espiritual porque ninguno de estos dos consejos impidió que siguiera su buena relación con el hermano Rutherford. Muy bien. Hermano Pérez. Y algo interesante de esta relación, el párrafo indica que eran amigos, ¿no? Pero cuando uno lee la biografía se da cuenta de que tenían personalidades muy, muy diferentes, ¿no? El hermano Klein era algo así como un artista, músico,
un hombre con los sentimientos siempre a flor de piel, que pasó sus épocas de depresión. Y el hermano Rutherford era un hombre contundente y un buen gestor, personalidades muy diferentes, ¿no? Pero aún así Klein fue muy, muy humilde. Como dice Efesios 4, no permitió que el enfado, el resentimiento anidara en su corazón y siguió sirviendo a Jehová feliz y fue muy usado. Sabemos que fue miembro del cuerpo gobernante. Eso es muy bien. Y haciendo esto no dio lugar al diablo, como dice aquí al final, Efesios capítulo 4, versículo 27. No le dé ninguna oportunidad al diablo. Guardar algún rencor sí daría oportunidad al diablo a entrar por alguna rendija, ¿verdad que sí? ¿Algún comentario adicional? Si no, pues seguimos ya con el siguiente subtítulo que nos ayudará a aceptar los consejos. Y vamos a ver 3 cosas que nos ayudan a aceptar con agrado lo que se nos pueda aconsejar. Párrafo 12. La humildad nos ayudará a aceptar los consejos. Esta cualidad nos hace recordar lo imperfectos que somos y lo insensatos que podemos llegar a ser a veces. Como ya vimos, Job tenía un modo de pensar equivocado, pero más tarde lo corrigió. Fue humilde y aceptó los consejos de Eliú, aunque era un hombre mucho más joven que él. Jehová bendijo a Job por ser humilde. La humildad también nos ayuda a nosotros a seguir los consejos, incluso cuando pensamos que no los necesitamos o cuando la persona que nos aconseja es más joven que nosotros. Un anciano de Canadá dice: nosotros no nos vemos como nos ven los demás, así que ¿cómo vamos a progresar si nadie nos aconseja? ¿Quién no necesita seguir cultivando el fruto del Espíritu y seguir mejorando como maestro? Muy bien, muchísimas gracias. ¿Alguien quiere leer el Salmo 141, el versículo 5? Hermana Vázquez. Si me golpeara alguien justo, sería un gesto de amor leal. Si me reprendiera, sería como aceite sobre mi cabeza, que mi cabeza jamás rechazaría. Yo seguiré orando incluso durante sus desgracias. Muy bien, muchísimas gracias. Y pensando en esas palabras de la Biblia, la pregunta: ¿cómo nos ayuda la humildad a aceptar los consejos? Hermana Lara. Pues nos ayuda a recordar que somos imperfectos y lo que hace que a veces pues nos comportemos de forma insensata. Por lo que la humildad nos ayuda a aceptar los consejos, como hemos leído, y lo vemos como algo beneficioso que no podemos rechazar. Muy bien. Hermana Fernández. Y como hemos leído, si me golpeara alguien justo, esta persona justa que nos aconseja podría ser alguien más joven o con menos experiencia que nosotros, pero aún así debemos verlo como muestra de amor, amor leal hacia nosotros. Muy bien, magnífico, muchísimas gracias. Hermana Iglesias. Y el comentario que aparece al final de este anciano de Canadá también nos hace ver que si nos dan un consejo es una oportunidad para progresar. Como mencioné al principio, nosotros no nos vemos como nos ven los demás. Entonces, ¿cómo vamos a progresar si nadie nos aconseja, ¿no? Si vemos de esta manera para poder progresar, para poder mejorar nuestro fruto, poder mejorar, pues entonces podremos ser mejores maestros. Muy bien. Hermana González. Y además la humildad es lo que nos hace aceptar rápido los consejos y que sea menos doloroso, ¿no? Es como ese agua del barro que permite que sea moldeable, pero si tú quieres moldear un barro seco, orgulloso, no es mucho más doloroso. Así que si queremos hacerlo de forma fácil, pues la humildad nos va a ayudar mucho. Muy bien. Bueno, hermano González, ¿querías añadir algo a esto? Menciona el párrafo que a veces el consejo puede llegar en momentos en los que pensamos que no lo necesitamos. Quizás estemos pensando que estamos trabajando bien, que todo funciona bien. Pero claro, una persona humilde nunca va a estar en ese lugar acomodado en el que piense que no va a necesitar consejo. Una persona humilde siempre va a reconocer las muchísimas faltas, las imperfecciones, las limitaciones que tiene. Por eso a una persona humilde nunca le va a sorprender el momento en el que vaya a recibir un consejo. Muy bien. Así la humildad nos ayuda a aceptar consejo. Veamos un segundo asunto que nos ayuda a aceptar consejo. Párrafo 13. Veamos los consejos como una muestra del amor de Dios. Jehová quiere lo mejor para nosotros. Cuando Él nos da consejos mediante su palabra, una publicación bíblica o un hermano maduro, nos demuestra que nos ama
Y como dice Hebreos 12, 9 y 10, lo hace para nuestro beneficio. Muy bien, muchísimas gracias. Y la pregunta es ese párrafo, ¿y cómo debemos ver los consejos que recibimos? Hermana Atkinson. En el verso de Proverbios tenemos esta expresión, hijo mío. Entonces debemos ver los consejos como palabras de un padre cariñoso. Muy bien, muchísimas gracias. Hermano Fiol. Y como menciona la hermana Atkinson, pues es así, ¿verdad? Un padre que disciplina y aconseja a su hijo no lo hace para molestarlo, precisamente lo hace porque le ama. Y lo mismo ocurre con los consejos que nos puede dar otro hermano en la congregación. Lo hace porque nos quiere. Y es muy difícil en ocasiones dar un consejo porque sabemos que no puede ser bien recibido, pero el amor es lo que motiva a ese hermano a hablar con nosotros. Muy bien, muchísimas gracias, hermana Pérez. En realidad, cuando aceptamos los consejos de Jehová, es como si nos estuviésemos poniendo en su mano para permitir que Él siga moldeándonos, para que nos ayude a seguir cultivando cualidades, a parecernos más a Él. Por eso, en Hebreos 12, 10 termina diciendo que su objetivo es para nuestro beneficio, a fin de que seamos santos como Él. Muy bien. Hermano Cano. Y esto es igual como cuando quizás tenemos una mancha o tenemos algo entre los dientes y viene alguien y nos lo dice, ¿no? Nos lo indica. Esa persona no lo hace para que nos molestemos, sino porque nos quiere y quiere que estemos bien, ¿no? Y Jehová sucede lo mismo, ¿no? Cuando nos aconseja, siempre lo hace para nuestro beneficio, porque nos quiere. Muy bien. Y lo expresa aquí el sabio Salomón de manera muy bella, ¿verdad? Versículo 22 del capítulo 4, cuando dice allí, porque significa consejo que se pueda recibir y aceptar, vida para quienes las encuentran y salud para todo su cuerpo, tanto para nuestro bien espiritual como muchas veces también físico incluso. Pues seguimos una tercera idea en cuanto a cómo aceptar con agrado el consejo, párrafo 14. Centrémonos en lo que nos dicen, no en cómo nos lo dicen. A veces pudiera parecernos que la persona que nos dio un consejo no lo hizo de la mejor manera. Claro, el que da un consejo debe esforzarse por darlo de modo que resulte fácil aceptarlo. Pero si somos nosotros los que recibimos el consejo, debemos centrarnos en el mensaje, incluso si pensamos que no nos lo dieron de la mejor manera. Podríamos preguntarnos, aunque no me gusta la manera en la que la persona me dio el consejo, ¿tendrá algo de razón? ¿Puedo pasar por alto sus defectos y beneficiarme de lo que me dijo? Sería bueno que encontráramos la manera de aprovechar cualquier consejo que nos den. Muy bien, muchísimas gracias. La pregunta al párrafo 14, ¿y en qué debemos centrarnos cuando nos den un consejo? Hermana López. Pues en el consejo, precisamente, en ese mensaje para ver qué es lo que nosotros tenemos que cambiar, porque buscar fallos en cómo se nos ha dado el consejo o cualquier otro tipo de excusa, en realidad es, como hemos visto antes, una falta de humildad y no va a cambiar la situación. Los fallos que tenga el que nos ha dado el consejo no hacen que estemos nosotros en mejor posición. Seguimos necesitando cambiar aquello que está errado. Muy bien, muchísimas gracias. Hermana García. Sí, aquí también en el párrafo tenemos ayuda para cuando tenemos que dar un consejo. Si llega ese momento debemos esforzarnos por hacerlo de una manera apacible, como dice Gálatas 6.1, de manera cariñosa, que no sea hiriente ni humillante para la persona que lo recibe, sino que queremos darlo de manera fácil y sencilla para que la otra persona lo acepte. Muy bien, muchísimas gracias. Hermano Ortiz. Y el consejero será igual de imperfecto que nosotros, pero el mensaje es perfecto porque proviene de Jehová, de la Biblia. Así que debemos centrarnos en lo que nos quiere decir, porque seguro es por amor que nos lo dice, y también autoexaminarnos, ¿no? De si tendrá algo de razón o si puedo pasar por alto sus defectos y beneficiarme de lo que me ha dicho. Así que seguro que si nos concentramos en lo que nos quiere decir, en vez de cómo nos lo dijo o quién nos lo dijo, nos beneficiaremos. Muy bien, muchas gracias.
Hermana Sánchez. Si alguien nos hace un regalo que es muy bueno, pero el papel de envoltorio viene un poquito rasgado, eso no le quita valor al regalo que viene dentro, ¿no? Así que nos fijaremos más en el regalo de consejo y no en cómo venga en forma. Curiosa ilustración. Muchas gracias, muy bien. Hermano García. Y me ha gustado la expresión que se utiliza al final del párrafo, que dice que sería bueno que encontráramos la manera de aprovechar cualquier consejo. Es decir, poniéndonos en el peor de las situaciones, puede ser que quien nos dé el consejo no sea el mejor ejemplo, que no nos lo haya dado de la mejor manera, o que incluso a lo mejor el consejo tampoco es el más apropiado, puede ser que falte algún detalle, pero aún así deberíamos buscar algo en ese consejo que hemos recibido para poder aprovecharlo y aplicarlo. Muy bien, muchas gracias. Hermana González. Y aunque es muy difícil hacer esto porque somos humanos, pero ¿cuánto valora Jehová que nos esforcemos por conseguirlo? En Proverbios 15:31 dice que el que escucha el consejo, la corrección, su hogar está entre los sabios. Así que Jehová nos va a considerar personas sabias por esforzarnos al hacer esto. Muy bien, muchísimas gracias. Así la idea es centrarse en el mensaje y no en el mensajero. Y si se consigue esto, desde luego, vamos bien, ¿verdad que sí? Así, a resumidas cuentas, ¿qué tres cosas nos ayudan a aceptar consejo con agrado? Hermana Lara. Pues ser humilde, verlo como una muestra del amor de Jehová y también centrar en lo que nos dicen y no en cómo nos lo dicen. Magnífico, muchísimas gracias. Bueno, llegamos ya al último subtítulo. Pedir consejos trae beneficios. Y vamos a leer el párrafo 15. La Biblia nos anima a pedir consejo. Proverbios 13:10 dice, la sabiduría acompaña a los que piden consejo. Y qué gran verdad es esa. Quienes piden consejo, en vez de esperar a que se lo den a menudo, progresan más en sentido espiritual. Así que tomemos la iniciativa y pidamos consejos. Muy bien, muchísimas gracias. La pregunta es, ¿por qué es bueno que pidamos consejo? Que seamos proactivos para utilizar esta palabra. Hermana Tolosa. Porque nos va a ayudar a progresar, como dice Proverbios 13:10, la sabiduría acompaña a los que piden consejo, ¿no? Y está demostrado que progresan más los que lo piden, además de que va a ser más fácil, ¿no?, para los demás si lo hemos pedido. Muy bien, muchísimas gracias. Hermano Fiol. Y eso nos evitará problemas posteriores. Si no pedimos consejo anticipadamente, pues probablemente nos equivoquemos y después tengamos que recibir consejo no solicitado. Muy bien, muchas gracias. Hermano González. Pensaba en cosas que a mí personalmente a veces me impiden pedir consejo. Quizás el pensar que ya tengo suficiente experiencia o no pido consejo por si acaso me dicen algo que no me gusta, ¿no? Pero claro, todas estas reacciones no son propias de una persona espiritual, ¿no? Por tanto, pasar por alto esa primera reacción nos ayudará a tener una mejor espiritualidad. Muy bien. Hermano Pérez. Y estaba pensando que cuanto más tiempo llevamos en la verdad, o cuantas más responsabilidades hemos asumido en la organización de Jehová, más importante si cabe es hacer esto de pedir consejo. Porque es muy probable que otros, por el respeto que sienten hacia nosotros, pues quizás se retraigan un poco más de decirnos cosas que a lo mejor ven, o que a lo mejor todo el mundo ve, pero que por respeto o se sienten intimidados, pues no se atreven, ¿no? Así que tenemos que ponérselo fácil, ¿no? Tenemos que pedirlo y así nuestro progreso espiritual no se estancará. Quizá llevamos muchos años en la verdad, pero podremos seguir progresando porque seguiremos recibiendo consejos. Muy bien, magnífico. Muchísimas gracias. Bueno, seguimos ya con el párrafo 16. ¿En qué situaciones podríamos pedir consejo a alguien de la congregación? Veamos algunas. 1. Una hermana le pide a un publicador de experiencia que la acompañe a dar una clase y luego le pregunta en qué puede mejorar. 2. Una hermana soltera quiere comprarse unos pantalones, así que le pide a una hermana madura que le dé su opinión sincera sobre los que ha elegido. 3.
Un hermano tiene su primer discurso público en la congregación y le pide a un orador de experiencia que lo escuche con atención cuando lo presente para que luego le dé algunas sugerencias. Incluso quienes llevan muchos años dando discursos hacen bien en pedirles consejos a otros hermanos y ponerlos en práctica. Muy bien, muchísimas gracias. La pregunta es, párrafo, ¿y en qué situaciones podríamos pedir consejo? Hermana Fernández. Por ejemplo, una hermana pide a un publicador con experiencia que la acompañe a un estudio bíblico y después pide consejo para mejorar su manera de enseñar. Muy bien, muchísimas gracias. Hermana González. O quizás vamos a comprar una prenda de ropa, y más ahora que tenemos que hacerlo en la distancia muchas veces, pues pedir el consejo a una hermana madura que nos pueda guiar si realmente o nos dé su opinión sincera de si es una buena compra. Muy bien. Quizá podemos ver la imagen que acompaña esta idea. ¿Algún comentario adicional en cuanto a esta imagen? Hermano Fiol. Pues eso es un poco el peligro que corremos de seguir las modas del mundo, ¿verdad? Que presionan especialmente a los jóvenes. Pues esta jovencita está pidiendo consejo a alguien con más experiencia que le ayudará a ser prudente. Es una hermana, pero igual podría ser un varón joven. Sabemos que las modas también afectan a los varones, así que es algo que todos queremos tomar en cuenta y pedir consejo. Muy bien. Hermana Fernández. Sí, como se ve en la imagen, la verdad que la hermana joven está mostrando unas cualidades muy bonitas al pedirle consejo a la hermana más madura. Probablemente está dejando a un lado sus preferencias de quizás lo que a ella le puede gustar más, pero vemos como realmente la hermana joven es humilde porque quiere dejarse guiar por esos consejos que la hermana de más experiencia le está dando. Muy bien. Hermano Fernández. Y está demostrando también muy buen juicio porque vemos como en el mismo artículo puede tener estrellas y puntuaciones y consejos y opiniones de muchas otras personas que no comparten sus creencias y que pueden darle un consejo equivocado. La hermana ha tenido muy buen juicio a buscar el consejo donde realmente le puede aprovechar. Muy bien, magnífico. Hermano Pérez. Y si esta hermana joven pues algún día lleva unos pantalones demasiado ceñidos, sensuales, y la hermana mayor lo observa, pues es posible, ¿no?, que le dé consejo. Pero lo que ha hecho en este caso, ¿no?, en la fotografía a la joven, es pedirlo antes de darle a añadir al carrito, ¿no? Eso demuestra sabiduría porque se ahorra el bochorno del consejo después y dinero también, ¿no? Muy bien. Y claro, no es por nada, pero aplica lo mismo también a los varones, ¿no? Cuando compramos nuestra ropa y algunas veces deja de desear no poco lo que se pueda comprar estos días con esos pantalones tan ceñidos, cortos, chaquetitas que casi no cierran y cosas así por el estilo. Pues no me voy a explayar mucho más. Un tercer ejemplo. Hermano Lara. Sí, aquí se habla acerca de que quizá un hermano tiene su primer discurso público y ahora le pide a un orador de experiencia que lo escuche con atención, quizá antes de darlo, o si o cuando lo está dando, para que le ayude a mejorar, ¿no? Pero también habla a los hermanos que llevan muchos años dando discursos. Hacen bien también en pedir sugerencias y en pedir consejo, porque también se puede seguir mejorando. Muy bien, magnífico, muchísimas gracias. Pues seguimos, párrafo 17. Seguramente, en las próximas semanas o meses todos recibiremos algún consejo, sea directo o indirecto. Cuando eso suceda, recordemos lo que hemos visto en este artículo. Seamos humildes, centrémonos en lo que nos digan, no en cómo nos lo digan, y pongámoslo en práctica. Nadie nace siendo sabio, pero si escuchamos los consejos y aceptamos la disciplina, la Biblia promete que nos haremos sabios. Muy bien, muchísimas gracias por tu magnífica lectura. Y la pregunta de ese último párrafo es, ¿y qué debemos hacer para beneficiarnos de los consejos? Hermano Tolosa. Pues debemos ser humildes, centrarnos en lo que nos digan, no en cómo nos lo digan, y ponerlo en práctica. Claro y conciso, ¿verdad que sí? Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, todavía hay alguna oportunidad para dar una respuesta. ¿Qué responderíamos?
La primera pregunta aquí es, ¿qué aprendemos de los personajes bíblicos que rechazaron los consejos? Hermano García. Pues en el caso de Rehoboam hemos aprendido que cuando recibimos dos consejos diferentes, lo primero que tenemos que preguntarnos es cuál está basado en la Biblia y cuál no. Si tenemos dudas, tenemos que preguntarle a Jehová y no siempre seguir el consejo que más nos guste o el que queramos oír, porque quizá ese no sea el mejor, sino el que esté basado en la Biblia y en las publicaciones, y si no lo hacemos, como vimos también en su ejemplo, las consecuencias serán desastrosas. Muy bien, muchísimas gracias. Hermana Tolosa. Del rey Ucías hemos aprendido también que nunca, por mucha responsabilidad que tengamos, estamos por encima del consejo. Siempre lo vamos a necesitar y nunca debemos actuar más allá de nuestro ámbito, de lo que nos pertenece. Magnífico, muchísimas gracias. La segunda pregunta es, ¿y qué aprendemos de los personajes bíblicos que sí aceptaron los consejos? Hermana Vázquez. Pues la importancia de la humildad. Ellos recibieron consejos y se beneficiaron. A Job le fue muy bien porque siguió siendo un hombre muy espiritual y Moisés siguió con su asignación hasta que murió. Muy bien, muchísimas gracias, hermana López. Y ninguno de los dos, ni Job ni Moisés, se excusaron o justificaron viendo que reaccionaron así ante una situación en la que se les había puesto. Tanto Job por los malos consejeros que habían tenido a su alrededor, como Moisés por el pueblo que también le había puesto en una situación de tensión. Pero no hicieron eso, no se justificaron, sino que se miraron a sí mismos y vieron que era lo que habían hecho mal para poder seguir teniendo una buena relación con Jehová. Muy bien, muchas gracias. Hermana Pérez. Y gracias a que demostraron esa reacción, tanto el uno como el otro, tuvieron buenos beneficios, ¿no? Jehová los siguió bendiciendo, siguieron teniendo una buena relación con él y siendo usados para servirle. Así que eso también es un buen ejemplo para nosotros, para que veamos los beneficios que tiene escuchar los consejos. Muy bien, muchas gracias. ¿Y hermana Fernández? Y en el caso de Job en concreto, no se centró en el consejero, porque Eliú era un hombre mucho más joven que él. Podía haber sido esa la excusa perfecta para pensar que Eliú no sabía bien lo que decía, sino que Job fue humilde y se centró y se benefició del consejo. Muy bien, muchísimas gracias, hermano Pérez. Y por mencionar un detalle más sobre el caso de Moisés, que perdió un privilegio muy valioso y estaba decepcionado, no entendía la decisión de Jehová. Jehová le dijo, deja el tema, nunca me vuelvas a hablar del asunto. Pues si nos pasa algo parecido, quizá en algún momento tendremos que sencillamente dejar el asunto, confiar en la organización de Jehová y seguir trabajando como hizo Moisés. Ese es el punto. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, y la última pregunta, ¿y qué nos ayudará a aceptar los consejos? Hermana Atkinson. La primera cosa es ser humildes y recuerda que somos imperfectos y siempre necesitamos consejo para progresarnos. Muy bien, muchísimas gracias. Hermana Fiol. También queremos centrarnos en el mensaje, en qué se nos dice, no cómo se nos dice o quién nos lo dijo. Muy bien. Hermana Ortiz. Y también ver los consejos como una muestra del amor de Jehová. Vimos que había consejos directos e indirectos, pero de todas las formas que los recibamos es por amor. Muy bien, muchísimas gracias. Pues una delicia haber estado esta mañana aquí, escuchando los muchos buenos, bien preparados, bien enfocados comentarios que habéis hecho. Magnífico, un estudio realmente muy, muy oportuno también, porque nadie nacimos sabios y por lo tanto todos necesitamos consejo, alguna dirección en algún momento dado que nos ayuda a enderezar bien nuestra manera de pensar, bien nuestra manera de actuar. Tenemos magníficos ejemplos bíblicos de quienes sí aceptaron el consejo y con agrado, y eso les facilitó enormemente a seguir siendo fieles siervos de Jehová, haciendo una contribución magnífica a la organización de aquel tiempo, precristianos, pues a la nación de Israel
tiempos cristianos, obviamente, a la congregación cristiana. Nos gusta aceptar consejos, es verdad, nos cuesta, nos puede doler, y algunas veces hacemos run sobre lo que se nos ha dicho y por qué se nos lo ha dicho, etc. Pero conviene que lo hagamos siendo humildes, lo conseguiremos, aceptando el hecho de que más vale fijarse en el mensaje y no en el mensajero, y encima de eso entendiendo que obviamente el que nos aconseja lo hace, ¿por qué? Porque nos ama, nos quiere ayudarnos. Y si esa es la premisa que tenemos bien presente aquí, pues desde luego nos será un poco más facilito aceptar consejo, por mucho que pueda doler en un momento dado. Así, una vez más, muchísimas gracias por vuestra magnífica participación. Concluimos y cantamos juntos una canción, Siempre fieles y leales, un tema muy apropiado en ese contexto. Es la canción 124 y después pedimos a nuestro hermano Cano que nos dirija en la oración de conclusión.